el simbolismo del cuerpo humano, del árbol de la vida al esquema corporal de Annick de Souffenel. Vamos a volver a este libro varias veces porque, bueno, es un libro que vengo leyendo hace muchos años y que tiene mucha relación con mi trabajo, así que vamos a volver en otra ocasión, pero hoy vamos a hablar de esto que estuve mencionando en el video anterior sobre Keter, sobre las formas falsas, las formas falsas de intentar llegar a Keter de formas que no son las adecuadas para lo que es la evolución humana. Entonces aquí da dos ejemplos. Un ejemplo es el del Minotauro, el guardián de la puerta de los hombres, portador del nombre compuesto por Minos, el rey, y Toro, el dios Poseidón, que es el hermano realizado de Teseo, aún no realizado, quien debe medirse con él para lograrlo. El dios de los mundos submarinos está encarnado en el primer complejo energético del hombre, simbolizado por el toro. Solo puede medirse con él aquel que, siendo ontológicamente real, haya comenzado a desprenderse de su natural túnica de piel, en ese caso preciso, se ha integrado al toro. Entonces, él tiene una espada de oro y también una maza de cuero, dos armas que participan respectivamente de una y otra naturaleza que Teseo enfrenta al guardián. Teseo no escucha la voz que detenta los dones de los dioses, la espada de oro. Obedece a sus virtudes inconscientes, ricas de los tesoros de sus futuros dones, pero que investidas antes de tiempo son solo virtudes psíquicas, energías que el conocimiento de las leyes ontológicas no controla. Esto es lo que estábamos hablando en el otro video. Cuando llegamos a Keter, estamos regidos por las leyes ontológicas, estamos conectados con el orden ontológico. En todas las otras, digamos, Sefirot, sobre todo Geburah, Geset, Tiferet, Od, Netzat, Yesod y Malhut, estamos regidos por las energías psíquicas, lo que corresponde a nuestra personalidad. Bien. Entonces, sigo leyendo. El coraje, la voluntad, el mismo heroísmo obedecen a las pulsiones del hombre con túnica de piel, pulsiones no suficientemente purificadas, cargadas de vanidad, de deseo de renombre, en lugar de buscar la conciencia del nombre que guarda el Minotauro, llenas de deseos de poder y de gloria. Es decir, está hablando del ego. Ellas solo pueden ser administradas en el primer nivel del árbol y se inscriben como relaciones de fuerza. Esto es lo que estamos hablando todo el tiempo, las relaciones de fuerza en la dualidad, en la contradicción, que en Keter tienden a desaparecer. Como relaciones de fuerza, no de amor-conocimiento. Teseo mata al Minotauro con la masa de cuero, mata a su Shot. ¿Sí? El Shot vendría a ser el yo. Ha llegado hasta él gracias al hilo de Ariadna. Ella es su femenino afectivo transportado al primer nivel, bajo los colores falaces del amor, Teseo, totalmente identificado con su femenino, ama solo a su ego, amor narcisista, pero esta fuerza le permite alcanzar un conocimiento tomado del exterior que no ha nacido de él. Es como si él fuera a robar algo al entrar Teseo al laberinto. Por eso dicen que es algo que no ha ganado de verdad internamente, a pesar de estar haciendo todo ese desafío del camino del héroe. El conocimiento puesto demasiado temprano en manos de quien no ha purificado su corazón y está por lo tanto al servicio de la vanidad,
el ego, se vuelve en contra de quien creía ser su dueño. No es más que un aprendiz de brujo. Cuando Teseo vuelve sobre sus pasos, pues la puerta no está abierta, es decir, lo que Anik-Su-Sousenel está diciendo es que tiene que volver de vuelta sobre sus pasos por el laberinto porque la puerta no se abrió. Continúa la marcha laberíntica por excelencia, llevándose a Ariadna con él, pero incapaz de desposarla, eso es porque en realidad su corazón estaba cerrado y no podía reconocer el amor, la olvida en la primera escala del camino de regreso. Teseo es incapaz de amar profundamente y es izando la vela negra equivocadamente, dice el texto del mito, que Teseo prosigue su viaje a Atenas. Es decir, bueno, no, esto es tema de otro capítulo, ¿no? Bueno, Teseo no se equivoca, ha matado su yo, murió de una muerte más profunda que la muerte física, pues el padre, simbolizado por el rey Egeo, muere también. En términos hebreos, podríamos decir que mueren en la conciencia del héroe psíquico. Los 10 años de sacrificios corresponden al nombre sagrado de Shot, el cual, como hemos visto, preside la formación de las 10 primeras vértebras, es decir, la gestación realizada en el primer triángulo. Esto lo vamos a hablar después cuando volvamos a este libro para hablar del cuerpo físico que nos compete como danzaterapeutas. Bueno, entonces, en otro párrafo dice así: no vueles demasiado alto. Le aconseja entonces a su hijo el prudente Dédalo. Esto viene de otro mito, que es el mito de Dédalo. No vueles demasiado alto. Los ardores del sol te quemarían las alas, pero no vueles demasiado bajo. Los vapores del mar te aspirarían. El mito de Dédalo tiene que ver con esto de la aspiración de ese ser que trata de llegar al sol y se le queman las alas. Qué sublime mediocridad en esta sabiduría. Temible inteligencia es esta que tocara el fuego. Nada puede detener el deseo de conquista inherente a la ontología misma del hombre. Ícaro se eleva tan alto que es brutalmente arrojado a las aguas del mar. Dédalo se aplasta sobre la tierra. Hay otro mito que está enlazado con el anterior, que es la historia de Ícaro y Dédalo. Ellos quieren trascender el laberinto y entonces se hacen traer por la reina Pasifae a las artificiales, como que ellos quieren buscar un camino que no sea a través de la encarnación, de la conexión con el cuerpo, del trabajo interno, digamos, con sus aspectos psíquicos. Quieren trascender a la máxima velocidad y buscan esas alas para llegar a Dios, a la energía divina, lo más rápido posible hacia el sol. Buscan, digamos, medios técnicos de liberación. La reina les consigue a las artificiales que los dos hombres se pegan en la espalda con cera, lo que les permite saltar con los pies juntos fuera del cuadrilátero de la encarnación para volar hacia las alturas de la sabiduría y de la inteligencia, y también hacia las de la corona. Y ahí entonces les llega esta información que les dice: no vueles demasiado alto. Los ardores del sol te quemarían las alas, pero no vueles demasiado bajo. Los vapores del mar te aspirarían. Temible inteligencia es esta que tocara el fuego. Nada puede detener el deseo de conquista inherente a la ontología misma del hombre. Ícaro se eleva tan alto que es brutalmente arrojado a las aguas del mar. Dédalo se aplasta sobre la tierra. El saber más grande, las técnicas más perfeccionadas, son solo ilusiones de liberación
cuando no están acompañadas del trabajo que únicamente se lleva a cabo en el laboratorio que es el cuadrilátero. Las alas artificiales reemplazan así a las que el hombre adquirió en él al convertirse en águila. La cera de las abejas reemplaza a la que aquel secreta cuando asume su trabajo solar. La sabiduría inherente, perdón, la sabiduría inherente a la mayor parte de las filosofías del mundo organiza a nivel del laberinto, pero no permite salir de allí. Ella coloca la máscara del sabio sobre el rostro del loco. La sabiduría divina arranca todas las máscaras, aunque es locura a los ojos de los hombres. Es en este sentido que el apóstol Pablo dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, sabe cuán vanos son, que nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros piensa que es sabio en este siglo, que se convierta en loco para llegar a ser sabio, pues la sabiduría del mundo es locura delante de Dios. El mito griego preludia ya a la gran revelación judeocristiana. Dédalo e Ícaro son arrojados de su ilusión. La protección divina obra aquí como en el Edén. Por donde miremos, el pecado del Edén confirma ser un rechazo a la encarnación. Sabiduría e inteligencia en este siglo pertenecen a ese mundo prometeico o caínico. Una vez más, los dos mitos se unen y más adelante volveremos a hablar sobre ello. Ambas son creadoras de civilizaciones cada vez más sutilmente elaboradas, siguiendo valores que no resisten al guardián de la primera puerta. Las religiones encerradas en la sabiduría de una moral o más sutilmente de una mística desencarnada, las filosofías que reducen inexorablemente al hombre a su condición animal, tanto como aquellas que la niegan y las ciencias que con un juego del intelecto lo llevan a construir un único mundo exterior que provee una felicidad ilusoria, están destinadas al aniquilamiento. Deseo y Salabela Negra. Su padre, el rey, muere. Su carrera, que se presentaba real, termina trágicamente. Y ahora, para seguir hablando de la dimensión de Keter, voy a leer un párrafo de el libro La Cábala, la psicología del misticismo judío, de Mario Javier Saban, que ha sido mi maestro en el diplomado de Cábala. Bueno, capítulo 29. El vacío del Ein Sof como cli fundamental. Así que el yo no existe fragmentariamente por su propia conciencia subjetiva, sino que existe porque el Ein Sof ha dejado un espacio vacío. A partir de dicho espacio vacío dentro del Ein Sof se pueden desarrollar todas las fragmentaciones inferiores. Sin embargo, el cli fundamental es el vacío universal que creó el Ein Sof. Si nosotros, como fragmentos del Ein Sof, no dejamos un espacio vacío en nuestro interior, el Keter psicológico, no tenemos forma de captar las energías cosmogónicas exteriores y hacerlas parte de nuestra psique. Por lo tanto, nuestra psique debe crear el máximo vacío interior para expandir la magnitud del cli de recepción de las energías cosmogónicas exteriores y hacer las energías psíquicas. He aquí la importancia de nuestro vacío existencial, que es el estado de Keter, que permite que el interior de mi subjetividad, mi no yo de la Jojma, pueda ascender a través del vacío general para conectarse con el Ein Sof. Bien. Así, el Ein Sof se puede reconocer a través de su vacío y mi yo a través de mi vacío existencial. Los vacíos son, pues, vasos comunicantes de las energías cosmogónicas que se transforman en energías psíquicas cuando ingresan en nuestra fragmentación subjetiva.
La máxima extensión de mi vacío interior no constituye en realidad un sinsentido nihilista, sino la apertura máxima de mi cli hacia la captación de las energías cosmogónicas. La esencia del judaísmo se encuentra en este punto clave en el entrenamiento de mi yo para alcanzar los mayores niveles de vacío interior, ampliación del cli de recepción con el objetivo de aumentar mis niveles de conciencia. El Ein Sof se puede manifestar en el vacío que ha creado y la grandeza del Ein Sof se encuentra dada por la magnitud del vacío expandido que se produce en su interioridad y así la grandeza de todo fragmento del Ein Sof, nosotros, será la magnitud del vacío subjetivo que hemos creado en nuestra interioridad. La mayor revelación del Ein Sof se encuentra en la mayor extensión de su propio vacío interior y así nosotros, de forma fragmentaria, al extender nuestro vacío, logramos crear el mayor cli de recepción posible. Este será nuestro nivel de Keter. Nuestro Keter psicológico se expande dentro de mi yo, dejando cada vez un vacío más amplio donde se puedan captar las energías cosmogónicas exteriores. El Keter psicológico representa un desafío a las condiciones de alta o baja autoestima de mi Tiferet. Un Tiferet con cierto desequilibrio en su autoestima difícilmente podrá soportar el vacío que representa Keter. El Tiferet debe estar suficientemente segura para ingresar en la sensación de vacío. El Kli de Keter representa un vacío donde se pueden manifestar nuestras energías psíquicas subjetivas de forma infinita. La máxima expresión, voy a ir cambiando algunas palabras, no textual, no lo leo textual porque hay palabras que hay que después explicar más en detalle. Digamos, la posibilidad de estar feliz en Keter es el camino hacia el infinito. El error en Keter es enloquecer por dicho camino infinito. Es decir, al encontrarme con ese camino infinito, pensar que la existencia no tiene sentido o que el proceso de la existencia produce una frustración continuada. Muchas personas con gran apertura espiritual tienen esta dificultad. Empiezan a sentir que nada tiene sentido, a conectarse con una depresión espiritual, digamos, ¿no? De la vida sin sentido, que sería el nihilismo, o a enloquecer porque se descontrola tanto esa energía cósmica que no pueden anclarse, perder el apoyo, el anclaje, por eso siempre hablamos de esto, o se desalinean del eje, o se desajustan. Entonces, por eso es tan importante hacer el trabajo completo. Es como si en Keter nos encontráramos ante dos opciones extremas, el sentido trascendente absoluto y el nihilismo extremo. En realidad no existe ni uno ni lo otro, son creencias del ser humano. Bien. No existe un sentido trascendente absoluto porque en realidad el sentido lo otorga el propio recorrido de nuestro camino subjetivo y no existe un no sentido absoluto porque en la medida en que la conciencia ha nacido, entonces la conciencia por su propia naturaleza desea elevarse a mayores niveles de conciencia. El sentido trascendente siempre debe descender a lo inmanente y entonces crear una inmanencia trascendente que en sentido del misticismo judío se puede traducir como la santificación de la materia o la revelación de la Shejinah dentro de la densidad material más absoluta. Eso es lo que hacemos en Binah, traer la conciencia cósmica del Ein Sof para iluminar la materia. Y también nos conectamos con Shejinah, que es la expresión del Espíritu Santo, para este despertar de la materia. Eso es lo que hacemos en Binah. En el Keter psicológico
encontramos la felicidad de la autotrascendencia, donde el sentido existencial está dado por el aprendizaje continuo que me lleva inexorablemente a grados más elevados de conciencia. Nuestra existencia depende de agujeros donde no hay nada, y gracias a estos conductos vacíos, nuestro yo se conecta con las energías cosmogónicas exteriores. De ese modo, existimos gracias a las energías exteriores cosmogónicas que ingresan en nuestro interior, de manera que las energías psíquicas son transformadas de forma permanente por la conexión con nuestra exterioridad. El Keter psicológico es el canal de toda la información cosmogónica que podemos, que podemos captar de acuerdo con nuestro Kli. El significado de Kli es recipiente. Entonces, cuando nuestro recipiente necesita recibir más, debe expandirse. Cuando se queda muy pequeño, no entra toda la información que necesitamos recibir. En Keter, el problema y paradójicamente la virtud es que ya no existe Kli, no existen las categorías de definición conceptual de las 9 dimensiones inferiores, sino que Keter hace de vehículo de manifestación de mis dimensiones en el orden cosmogónico. Y así como el agujero del oído escucha el sonido exterior, así el Keter psicológico del universo, Yetzirah, debe reconocer su situación de dependencia de los universos superiores que están más allá del yo. Mi Keter psicológico, eh, siendo la dimensión superior de mi universo, se encuentra en la misma posición que el Da'at cosmogónico de los planos superiores. Bien, sin el vacío del Ein Sof, todo sería Ein Sof y no podría existir un yo fragmentado. Cuando hablamos de yo fragmentado, es este yo con múltiples aspectos. De todas formas, nosotros siempre trabajamos buscando la completud. Saber que tenemos esta multidimensionalidad y que podemos mantener internamente el registro de la completud. Eso es lo que hacemos en Mina. Bueno, muchas gracias, 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 gracias.